Hola, bienvenidos, soy Eli, te saludo. Vamos a hablar de un tema de biología. Vamos a hablar de, ¿es la biología una ciencia? ¿Qué opinas? El propósito del tema es que identifiques qué realizan o cuál es el papel y a qué le llamamos ciencia. De esa forma podrás establecer si la biología cumple con estos parámetros o no. Vamos entonces a iniciar con el tema. Pues bien, para dar inicio, pues estás de acuerdo que debemos de poner primero en contexto a qué le llamamos ciencia, ¿cierto? Pues bien, ¿qué es la ciencia? Pues vamos a ver que la ciencia se refiere a todo el conocimiento o saber, a todos los conocimientos o saberes, pero con esta característica. Una que está fundamentado, vamos a analizar, debe ser un conocimiento o debe de ser un saber, decíamos. Y este está basado en lo que es la observación. Habitualmente, la observación participa como uno de los puntos medulares, porque a través de ella, todos los seres humanos logramos captar alguna necesidad. Con base en la observación, vamos a identificar esa necesidad y una vez que esté establecida esa necesidad, acto seguido, pues vamos a buscar la forma en la cual la remediemos. Esa es una de las partes en las cuales el ser humano se ha capacitado y por naturaleza pues es curioso, entonces decimos, debe tener una observación. Algo también que debe estar presente es que con esa observación se debe de realizar un estudio sistemático. Atención, si me dice que es sistemático, deberá llevar un orden totalmente estricto, deberá llevar un procedimiento en el cual cada paso sea correlacionado con el anterior, pero que también esté emitido hacia lograr un objetivo. Eso es algo fundamental porque si es sistematizado, está sumamente ordenado. Otro aspecto, pues que está basado en el razonamiento. Recuerda, nosotros los seres humanos somos seres racionales. Hoy en día, pues ya de repente ahí buscamos establecer más situaciones relacionadas con lo que es el razonamiento, como es la emocionalidad, pero a final de cuentas a la ciencia le interesa mucho esa parte racional, esa parte en la cual logras abstracciones y las puedes interpretar. También, si nosotros hablamos de la ciencia, en realidad toda esta información la va a obtener el hombre de la naturaleza. Analizando su entorno es como va a comenzar a plantearse esa serie de problemas que pues evidentemente va a querer relacionar y también solucionar. Ahora otro aspecto muy fundamental, todo este campo de saberes tiene como fundamento un avance en la sociedad. Ese es a final de cuentas el parámetro que estamos queriendo obtener con todo este cúmulo de conocimientos que se van adquiriendo. No solamente tenerlos, sino también que sean funcionales y aplicables para que la sociedad pueda avanzar. Otro aspecto es que están basadas, o la ciencia está basada en el pensamiento. Decíamos, somos un Homo sapiens. Eso nos conlleva a tener muy en cuenta esa parte del pensamiento, porque debido a pues se van a comenzar a estipular lo que son leyes o bien teorías. Eso es parte de lo que serían las características fundamentales de lo que a nosotros le llamamos ciencia. Ahora vamos a ver qué pasa con la biología. Pues bien, si nosotros hablamos, la biología va a emplear el método científico y las ciencias emplean el método científico. ¿Qué características, así de forma muy generalizada, nos permite el método científico? Pues bien, ya mencionábamos algunas. Observo. Una vez que observo, planteo un problema. Cuando planteo mi problema, seguramente acto seguido, vamos a colocar, esto es parte del método, vamos a fundamentar lo que es un supuesto o hipótesis, ¿sí? ¿A qué le llamamos hipótesis? Pues es la posible respuesta a mi problema. Pueden ser una o varias hipótesis. Esto tiene mucho que ver con la naturaleza del problema que nos estamos planteando. Si ya tengo mi hipótesis, seguramente vamos a hablar también de lo que es una fase de experimentación. En esta fase de experimentación es muy importante que se consideren las variables a analizar. En esa experimentación, todas las variables deberán estar sumamente controladas. Después de que experimentamos, pues obviamente vamos a tener lo que es una situación de análisis de resultados. Esto es importante porque pues obviamente en esta partecita nosotros vamos
a contrastar lo que estábamos ahí como que queriendo plantear como posible solución contra lo que se está obteniendo. ¿Cuáles fueron realmente los resultados de tu investigación, de tu observación o del problema que estabas solventando? Ahora, ¿qué obtuviste a través de esa experimentación? Pues si los resultados concuerdan con tu hipótesis, pues podemos decir que pues sí tenías cierto conocimiento del asunto. Pero en la mayoría de las veces, pues a veces las hipótesis son desechadas porque pues a veces planteamos demasiadas y una puede estar relacionada con lo que es el asunto que estamos analizando. Otro aspecto es que con base en esto, pues ya decíamos, se van a fundamentar leyes o bien teorías. Recuerda el asunto, una ley pues es universal, es aplicable y no importa la infinidad de veces que quieras asumir lo que te está planteando, es irrefutable. En el caso de las leyes, pues sí tienden, perdón, en el caso de las teorías, tienden a sufrir adecuaciones, modificaciones o de plano tienden a ser rechazadas con el tiempo. Esto tiene mucho que ver porque otra particularidad de la ciencia es que también nos dice que sus conocimientos en algunas ciencias son provisorios. Esto quiere decir que con el paso del tiempo las investigaciones pueden cambiar algo que se había establecido. Pueden haber dicho, si alguien tenía a lo mejor el concepto de que el origen del hombre fue a lo mejor origen divino, pues no, la ciencia vino y dijo que no. Entonces, esta situación implica que pues la ciencia, y en este caso la biología, esté todos los días haciendo una participación en la cual esté buscando soluciones, en la cual esté buscando necesidades y solventándolas. Otro aspecto, pues es que en el caso de la biología, en el caso particular de la biología, le va a interesar lo que son todos los fenómenos relacionados con la vida. Todos aquellos fenómenos que tengan que ver con la vida le van a interesar a esta ciencia. Entonces, pues estamos diciendo, estamos prácticamente concluyendo que la biología sí es una ciencia. Ahora bien, si es una ciencia, ¿de dónde procede? Pues aunque este término fue prácticamente ahí acuñado o como que ya comenzó a tener prioridad en lo que es el siglo XIX, pues vamos a hablar que en realidad las situaciones biológicas, el análisis biológico tiene muchísimo tiempo. Estamos hablando que desde el esplendor de lo que son las culturas griegas, pues prácticamente desde ahí comenzábamos a hablar de lo que era un análisis biológico. Estaban haciéndose aportaciones, se generaron muchas situaciones que dieron pauta a comenzar a establecer la biología como ciencia, pero pues en términos prácticos pues fue hasta el siglo XIX cuando comenzó ya a tener un papel relevante y comenzó a acuñarse este vocablo. Si hablamos de este vocablo, de cómo está estructurada esta palabra, nos vamos a encontrar dos vocablos griegos. Estos vocablos griegos, bios, que nos está indicando que se va a referir, es la ciencia de la vida, por ahí nos dicen ciencia del análisis de la vida, se va a referir a lo que es el estudio de la vida. Y el otro prefijo que me está hablando que es logos, ¿a qué se refiere el prefijo logos? En este caso el sufijo. ¿A qué se refiere el vocablo? Es un sufijo y nos está hablando que tiene que ver con el razonamiento, tiene que ver con el estudio, tiene que ver con lo que es meramente una ciencia. Si nosotros estamos hablando que bio es vida y logos se refiere a toda la parte racional, a toda la parte en la cual se está estudiando, en la cual se está asumiendo como ciencia, pues estamos diciendo que en realidad la biología es la ciencia de la vida. Muy bien, vamos a continuar. Pues ya decíamos, si es una ciencia y ya dijimos que está relacionado con la vida, pues nos dice bastante. El decir vida ya nos está diciendo bastante. Pues bien, esto tiene que ver con aspectos fundamentales de los seres vivos, no como tal solamente la vida, sino que nosotros vamos a analizar qué aspectos puede estudiar. La biología va a estudiar desde el origen de los seres vivos, cómo han evolucionado, porque una vez que analiza su origen, pues obviamente también va a entrar en contexto cómo va cambiando, cómo va adaptándose, cómo va sufriendo cambios con relación a su medio. Entonces está hablando de lo que son etapas evolutivas. Otra situación son sus características, que
hace a un ser vivo como tal. Después, todos los procesos vitales tienen que ver con esta ciencia. También nos habla de lo que es el comportamiento de los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos una conducta en cierto punto adecuada por los factores externos e internos. Entonces, pues de eso se encarga la biología. Otro aspecto, pues es la interacción. Cómo interactúan los seres vivos entre sí, pero sobre todo también cómo interactúan con su medio. Entonces, en realidad, pues si lo desplegamos desde los vocablos, solo decimos la ciencia de la vida, pero si vemos el contexto, hay muchísima materia que analizar dentro de esta ciencia. Ahora, si estamos hablando que la biología se va a encargar de este estudio de lo que son los seres vivos, pues tendríamos que analizar también algunas características o propiedades que están involucradas con estos. ¿Cuáles son? Pues estamos hablando, ya lo mencionábamos, de la génesis de este asunto, de la génesis de los seres vivos. Otro son los aspectos que tienen que ver con una función pues medular para que los seres vivos puedan mantenerse con vida, que es la nutrición. También lo que es su forma o estructura, todo lo que es referente a la morfogénesis, cómo esas etapas evolutivas han incidido en lo que es ciertos cambios o alteraciones en las especies, pues tienen que ver con la biología. Otro aspecto también es la reproducción. A la biología le interesa mucho este aspecto por la biodiversidad. En medida que esta reproducción sea apta, pues estamos hablando de que podemos tener especies que se pueden lograr mantener durante mucho tiempo. Sin embargo, pues también tiene que ver con el asunto de las tasas reproductivas, así como hay seres vivos que son bastante prolíferos en este aspecto, hay algunos que no. Entonces hay que tener cuidado porque parte de los vivos que sí se reproducen en demasía, que se reproducen muy aceleradamente, muchas veces son nocivos. Tal es el caso de las bacterias, por ejemplo. También va a estudiar lo que sería su patogenia. Esto tiene que ver con las enfermedades que lo aquejan, aquellos agentes externos que le puedan afectar o internos que le puedan costar la salud. Y pues obviamente esto está relacionado con lo que sería llevarlo a la muerte. ¿Sí? Entonces, son algunas de las características que le importan a la biología en cuanto a lo que son los seres vivos. Ahora bien, mencionábamos, la biología pues lleva muchísimo tiempo de vida. Sin embargo, pues vamos a hablar de dos personajes muy rápidamente, porque estos dos personajes nos hablan o nos dieron la pauta para establecer lo que es la importancia de la biología. Hablamos de lo que es Jean-Baptiste de Lamarck habitualmente lo conocemos de esa forma, y él pues nos dio pauta para dar la importancia de lo que era la ciencia biológica. En realidad, él lo que intentó fue comenzar a acumular todo aquello que estaba relacionado con lo que es la vida, pero que estaba siendo analizado como que de forma muy sesgada, como que de forma muy separada. Entonces él viene y nos menciona, las situaciones que tienen que ver se deben de acumular para no tener tantas disciplinas. En realidad, la biología pudiera, en aquel entonces pudiera, hoy sabemos que sí lo es, contextualizar a todas estas ramas, a todas estas disciplinas, y va a comenzar a establecer lo que sería la importancia de la biología. Después viene un zoólogo, el cual sí comienza con lo que es el acuñamiento de esta palabra, de la biología, fue anterior a Lamarck. Sin embargo, pues fue precisamente Huxley quien comenzó a hablar de biología. Pero pues Lamarck ahí por la situación de la fama pues fue quien a final de cuentas pues sí nos dio la pauta para considerarla como ciencia. Pues como puedes ver, cumple con absolutamente todas las características de una ciencia, y una ciencia bastante importante para la humanidad. Espero esta información te sea funcional. Bye.